Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy vamos a centrarnos en un lugar de la Tierra mágico para algunos y desafiante para otros, donde parece que converge la génesis de dos culturas muy alejadas de mucha distancia. Y los dioses por en medio, por supuesto, interactuando en ambas. Me estoy refiriendo al complejo de templos de Tiahuanaco, donde hoy solamente quedan las ruinas. Este lugar se encuentra no lejos del departamento de La Paz, en Bolivia. Tiahuanaco era una ciudad que contaba con 7 construcciones arquitectónicas imponentes. Las más conocidas quizás sean la Puerta del Sol, la pirámide de Acapana y Pumapunku. Si Tiahuanaco es imponente y fue el centro de la civilización tiahuanaca, de origen preincaico, Pumapunku ya desafía la lógica de la construcción y nos señala el indiscutible paso de los dioses. Fijaos, se encuentra en una meseta desértica a unos 3.600 metros de altitud, donde ya no crecen árboles, de hecho nunca han crecido árboles a este tipo de altitudes y en esa zona, con lo cual no pudieron usar troncos para arrastrarlos como rodillos para levantar estas piedras. Algunas de estas piedras megalíticas pesan más de 100 toneladas. Se trata de piedras de 7,5 metros de altura cortadas en ángulos rectos con una extrema precisión. Son perforaciones en línea recta de punta a punta. O sea que son pulidos sin asperezas, surcos con agujeros perfectos, además todos con la misma profundidad. Por ahí, amigos, han pasado de los mejores ingenieros y arquitectos del mundo. Se han realizado documentales y estudios muy profundos para analizar a ver cómo diablos pudieron hacer y sobre todo con qué herramientas pudieron realizar esos pulidos, esos surcos, esos cortes con tanta precisión en las piedras. Nunca se ha podido saber si hoy en día con la tecnología actual apenas se puede igualar. La antigüedad de todo el conjunto de Tiahuanaco es preciso, muy impreciso. Se cree, por parte de los mejores expertos, que es de origen prediluviano. Sí, se habría levantado antes del famoso diluvio universal. Estaríamos hablando aproximadamente del 11.000 a.C., cuando se supone que se desata el diluvio, y ahí es cuando muchos especulan que las fuerzas de las aguas habrían dejado al descubierto inmensas cantidades de oro a lo largo de la cordillera de los Andes. Y ante ese descubrimiento, ante esa fiebre del oro, los dioses habrían decidido convertir Tiahuanaco en una especie de centro de explotación minera, o mejor dicho, en la capital metalúrgica del continente americano. Aunque a mí, sinceramente, esta teoría de que el agua de ese diluvio habría levantado grandes porciones de tierra y habría dejado el oro al descubierto, me parece una teoría muy peregrina, muy gratuita, casi diría infantil. Y me explico. ¿Vosotros creéis que unos seres tan avanzados no sabrían ya de antemano que habría oro a lo largo de toda esa cordillera, y en especial en Tiahuanaco? Porque si este complejo es anterior al diluvio, ¿por qué lo levantaron ahí? Justamente ahí. Pienso que es porque ellos ya lo sabían. Pero antes de seguir con el tema del oro, vamos a ver por qué pensamos que eran los dioses Anunnaki los que estaban ahí y no otros seres. La gente que no conoce en profundidad este tipo de asuntos se imagina que nosotros vemos Anunnakis en todas partes, que solamente nos movemos por su gestión o de alguna forma nos montamos con una especie de película aparte, cuando es justo lo contrario. Sin evidencias, sin hechos, nosotros no decimos nada. Vamos precisamente a los hechos. En 1960, un campesino encontró una vasija en Chua, cerca del lago Titicaca. Aquí os muestro la imagen. Es un vaso de piedra, probablemente se usaba para libaciones, como vaso sagrado para ceremonias esotéricas de culto de la fertilidad. Este objeto fue bautizado como la Fuente Magna, analizado por arqueólogos de todo el mundo. Fijaos en las inscripciones que presenta en la parte externa. Ah, amigos, ¿qué lenguaje es este? Pues hay dos tipos de lenguajes. Uno es el Kelka, el idioma de la civilización Pucara, la precursora del Tiahuanaco. Pero el otro idioma que vemos es el cuneiforme proto-sumerio. ¿Qué hace ahí?
un objeto con el lenguaje protosumerio a miles de kilómetros de distancia. Este extraño ser que aparece es, según la inscripción, Nia o Niash. Es uno de los nombres asociados a Namu, la diosa del nacimiento, la primera deidad y origen de todo. En Sumeria se la veneraba en la ciudad de Ur. Aquí vemos una representación de Nia o de Namu, con aspecto reptil. Namu era madre y esposa de Enki. Y a solo 15 kilómetros de Tiahuanaco está el lago Titicaca, que tiene una profundidad máxima de 283 metros. Este lago se cree que esconde 600 kilómetros de territorio tiahuanaco sumergido. Hace 4 años un grupo de arqueólogos belgas contaron con el apoyo del Centro de Arqueología Subacuática Andina. En solo 2 meses de exploración subacuática sacaron más de 2000 piezas arqueológicas. Fijaos la gran cantidad de material que hay ahí dentro. Muchos consideran que donde hoy está el lago Titicaca pudo haber una gran metrópolis, de donde salen pues tantos objetos, vasijas, estatuas y lo más interesante, hay restos de lo que parecen caminos, muros de contención, estructuras arquitectónicas. Lograron también localizar un ídolo de oro de más de 30 kilos de peso, sumergido a una profundidad de 70 metros. Se piensa que no era una ofrenda, sino parte de un templo. La única opción es pensar que estas estructuras se levantaron antes de que el lago se formara, o bien cuando dicho lago era aún muy reducido. ¿Fue el famoso diluvio universal lo que asoló estas tierras y sumergió parte de la cultura tiahuanaco? Está claro por la dispersa cantidad de piedras y objetos desperdigados que algún tipo de catástrofe asoló efectivamente este lugar. Y el lago Titicaca, amigos, esconde bajo sus aguas grandes secretos de esta extraña cultura que guarda, curiosamente, un nexo con los sumerios, con la cultura sumeria y con lo cual con los Anunnaki. No solo se han encontrado estas inscripciones cuneiformes, no solamente hablamos de nexos a nivel de hallazgos arqueológicos, sino que también encontramos nexos gramaticales. Fijaos, la lengua del tiahuanaco es el Uru, que significa día. Y curiosamente, la capital de los sumerios se llamaba Uruk. Esto es más que una casualidad. Hay muchos términos andinos que nos recuerdan al lenguaje sumerio. En este continente también se veneraba al dios de la luna. ¿Sabéis cómo se llamaba? Si o Sian. Los más avezados en el tema sumerio, amigos, sabréis que en Sumeria el dios luna era llamado Sin, concretamente el dios Nannar-Sin. Qué coincidencia, ¿verdad? Estamos hablando de la misma entidad, pero venerada también en el continente americano. ¿Significa eso que estuvo Nannar-Sin también gobernando en este continente? Porque estamos hablando de un montón de entidades con nombres muy parecidos, localizaciones muy parecidas. Incluso tenemos el lenguaje cuneiforme protosumerio ahí, en el lago Titicaca y todas las cercanías de esta cultura tiahuanaco. Muchos astroarqueólogos consideran que en aproximadamente 2000 años de excavaciones, los Anunnaki agotaron el oro de la región. Fijaos, en 2000 años. Utilizando Tiahuanaco como centro metalúrgico de América. La pregunta es, ¿qué hicieron con tanta cantidad de oro? Y este es uno de los, es en parte el título de este vídeo. ¿Dónde fue a parar tal cantidad de metal precioso? Para responder a esa pregunta, o mejor dicho, para que la pregunta se responda a sí misma, vamos a intentar plantearnos otra cuestión. ¿Os acordáis que ya hablamos una vez de la ciudad ancestral de México llamada Teotihuacán? Cuidado, no confundir con Tiahuanaco. Como digo, Teotihuacán estaba en México. En este complejo encontraron un mineral llamado mica, que se hallaba incrustado en prácticamente todas las paredes y, digamos, en todos los complejos, que recorría incluso los túneles internos.
Bueno, pues resulta que la mica es un mineral altamente resistente al calor. ¿Os suena? Igual que el oro, efectivamente. Por encima de los 800 grados Celsius. Actualmente se recubren con este mineral a las ventanas de ciertos hornos como aislante. Además, la mica funciona como excelente aislante eléctrico, de manera que resiste el arco voltaico sin que salten chispas entre placa y placa. ¿Por qué la mica se encontraba incrustada artificialmente entre todas estas placas de piedra recorriendo techos, suelo y habitaciones de la ciudad de Teotihuacán? Parece ser que la mica es uno de los minerales que existen en la naturaleza con mejores propiedades aislantes. La industria utiliza como aislante en equipos de alta tensión. Es muy posible que se construyera Teotihuacán usando mica para crear un efecto similar al de los condensadores que se usan en las placas de circuitos electrónicos. Así nos lo decía José Alfonso Hernando, famoso youtuber también, ingeniero, gran amigo. Y este, para mí, amigos, es el eje de todo, el leitmotiv de todo lo que hemos hablado hoy en este vídeo. Creo firmemente que el uso que hacían estos seres con el oro, al igual que otros minerales importantes, aislantes, como la mica, era para desarrollar tecnología de microchips y condensadores, esenciales para la fabricación de naves espaciales de alta tecnología. Naves espaciales que ellos utilizaban para desplazarse y que conocemos toda su andadura a lo largo y ancho de todas las partes del planeta. En todas las culturas se habla de pájaros de fuego, de todo tipo de objetos que arden, que se desplazan en el cielo y que aterrizan y que pueden incluso ocasionalmente ciertos personajes famosos de la historia, incluso podemos hablar de varios profetas bíblicos, han sido llevados a bordo de estos platillos, de estos carros voladores, de estos objetos que en cada época se ha intentado describir en base a unos símiles. Entonces, pues en Egipto, por ejemplo, podríamos hablar de embarcaciones, de barcos, pero que volaban, efectivamente. Entonces, yo pienso que el oro era esencial, al igual que la mica y otros muchos minerales, porque luego también en Tiahuanaco, cuando se terminó el oro, empezaron con el estaño y con el bronce a explotar. Entonces es importante entender que estas propiedades, viendo las propiedades que tienen estos minerales, es la única forma que tenemos para entender que lo usaban precisamente para construir maquinaria, para construir probablemente objetos para desplazarse. Y no solo eso, también podemos hablar de esa parte que nos habla el físico Dan Winter, en la que probablemente estos seres ingerían el oro, pero no el oro directamente, sino que hacían una destilación adecuada, pertinente, para consumirla, el llamado oro monoatómico, que está en una escala muchísimo más depurada para poder ingerir, y que deriva en el aspecto de una especie de polvillo blanco que supuestamente regenera el cuerpo y otorga al ser, al que lo consume, una serie de propiedades subatómicas, como que multiplica su fuerza, multiplica su capacidad de regeneración en todos los órganos, y eso deriva en una longevidad que podemos hablar no de cientos, no de siglos, sino de miles y miles de años. Y esto está, por supuesto, escrito en los textos de muchas culturas en las que se habla de grandes mandatarios, grandes monarcas, grandes profetas que son hijos de los dioses, que son descendientes de este linaje de estos dioses y que tienen unas vidas larguísimas. El más famoso, popular dentro de la Biblia quizás sería el famoso Matusalén, pero Matusalén es muy poca cosa comparada con los sumerios, que podemos hablar de cientos y cientos y cientos de años muy avanzados. Los dioses, por supuesto, podemos hablar ya de miles y miles de años. ¿Qué es lo que tenía, cuáles propiedades tenía este oro monoatómico, del cual no conocemos realmente cuál es la composición exacta de esta destilación? No lo sabemos, pero sí que parece que Dan Winter, este físico, nos dice que hay una gran cantidad de evidencias a lo largo y ancho de todas las culturas, y principalmente en Sumeria, y que nos hablan de esta regeneración celular que produce el oro monoatómico. Con lo cual,
Punto número 1, yo pienso que utilizaban el oro para tecnología, especialmente para microchips, y punto número 2, pienso que también lo ingerían para restablecer su salud y alargar sus existencias hasta límites para nosotros inimaginables. Y pienso que este vídeo también habrá valido la pena para que os deis cuenta de que la presencia de estos Anunnaki, de estos dioses sumerios originales, estuvieron también en el resto de regiones del planeta. Quizás por proximidad Egipto fue uno de los primeros lugares en donde, vamos a decir, un paraíso de los dioses, donde se establecieron inicialmente después de Sumeria, pero podemos hablar, por supuesto, de grandes regiones en América del Sur, donde estuvieron estos seres, y no solamente buscando oro, sino también civilizando culturas. De todo esto siempre en este canal vais a encontrar información, siempre vamos a hacernos eco de estas entidades. Veréis que tiene su grado de trascendencia en nuestra propia evolución, para bien y para mal, como siempre, dos polos en oposición, el bien y el mal. Nosotros, por supuesto, intentamos analizar los dos polos y quedarnos solamente con lo bueno, para que podamos aprender algo útil en nuestras vidas. Amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo para todos.